La primera noche en esa casa entendí que el miedo no siempre llega con gritos o golpes. A veces llega con una mirada silenciosa que te atraviesa la piel. Recuerdo claramente cómo mi padrastro me observó mientras dejaba mi maleta junto a la puerta, como si no estuviera viendo a la hija de su esposa, sino a algo que había llegado sin permiso, algo que él necesitaba medir. Evaluar, dominar. Su sonrisa parecía tranquila, casi amable, pero sus ojos no lo eran. Había algo en ellos que me hizo sentir pequeña, vulnerable, fuera de lugar. Y cuando esa misma noche me acosté en una cama que no era mía, rodeada de paredes que no me conocían, jamás imaginé que antes del amanecer entendería que mudarme a esa casa había sido el peor error de mi vida. Antes de seguir, querido espectador, dime en los comentarios desde qué país estás escuchando esta historia y qué hora es ahora mismo donde te encuentras. Y si alguna vez sentiste que tu propio hogar dejó de ser un lugar seguro, comparte tu experiencia. Tal vez tu historia ayude a alguien que hoy se siente tan solo como yo me sentí. Mi nombre es Camila, tengo 17 años y nací en Valparaíso, Chile. Crecí entre cerros, escaleras largas y el sonido constante del mar. Mi vida nunca fue fácil, pero al menos era predecible. Vivía con mi mamá en un departamento pequeño, viejo, con paredes húmedas y ventanas que no cerraban bien, pero era nuestro. Después de la muerte de mi papá, ese lugar se convirtió en nuestro refugio, aunque también en un espacio lleno de silencios. Mi mamá trabajaba todo el día y yo aprendía a hacerme fuerte sola. O eso creía. Mi papá murió cuando yo tenía 12 años. Fue repentino, injusto, como suelen ser las pérdidas que marcan para siempre. Desde ese día mi mamá cambió. Se volvió más callada, más cansada, más dispuesta a aceptar cosas que antes jamás habría tolerado. Yo intentaba ayudarla, no pedir demasiado, no causarle problemas. Me convertí en una hija silenciosa, de esas que no lloran fuerte para no molestar. Y en medio de esa tristeza apareció él. Mi padrastro llegó a nuestras vidas como alguien que ofrecía estabilidad. Un hombre serio, trabajador, con casa propia y una vida aparentemente ordenada. Al principio fue educado conmigo, distante pero correcto. Yo nunca sentí cariño por él, pero tampoco rechazo inmediato. Solo una incomodidad difícil de explicar. Algo en su forma de mirarme, de quedarse callado mientras yo hablaba, de observarme como si siempre estuviera pensando algo que no decía. Cuando mi mamá me anunció que se casarían y que nos mudaríamos a su casa, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No quería irme de Valparaíso, no quería dejar mi escuela, mis pocas amigas, mis recuerdos con mi papá. Pero mi mamá estaba decidida. Decía que necesitábamos un nuevo comienzo, que allá estaríamos mejor, que yo debía entenderla. Y yo, como siempre, entendí en silencio. La casa de mi padrastro estaba en una ciudad más pequeña, lejos del mar. Era grande, ordenada, fría. Desde afuera parecía un hogar perfecto. Desde adentro, se sentía como una jaula. Él ya tenía hijos de una relación anterior. 2 adolescentes y una niña pequeña. Desde el primer día supe que yo no era bienvenida. Sus miradas lo decían todo. La hija mayor apenas me dirigió la palabra. Me miraba de arriba abajo como si yo le hubiera robado algo que le pertenecía. El hijo, de mi edad, se burlaba de mi forma de hablar, de mi ropa, de mi acento. Y la niña pequeña, ella solo repetía lo que escuchaba. Me llamaba la hija nueva con un tono que no era inocente. Mi mamá, en cambio, estaba feliz. Demasiado feliz. Cocinaba, sonreía, organizaba la casa como si por fin hubiera encontrado su lugar. Yo la observaba desde lejos y sentía que, sin darse cuenta, me estaba dejando atrás. Cada vez que intentaba decirle que no me sentía cómoda, que algo no estaba bien, ella me pedía paciencia. Decía que yo debía adaptarme, que no podía ser egoísta, que él nos estaba dando todo. Las primeras noches casi no dormí. Escuchaba cada ruido, cada paso, cada puerta que se abría o se cerraba. El cuarto que me asignaron estaba al fondo del pasillo, demasiado lejos del de mi mamá, demasiado cerca del de él. Me acostaba con el cuerpo tenso, con el corazón acelerado, esperando que la noche pasara rápido. Una madrugada escuché pasos acercándose. Lentamente. Con cuidado. Se detuvieron frente a mi puerta. No se abrió. No escuché ninguna voz. Solo ese silencio pesado que se siente como una amenaza. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración,
hasta que los pasos se alejaron. Esa noche supe que no estaba a salvo. Al día siguiente fingí normalidad. Bajé a desayunar, saludé, sonreí. Mi padrastro me miró más de lo necesario. Su mirada no era la de un padre. Era incómoda, insistente. Me recorrió de arriba abajo como si yo no fuera una persona, sino algo que podía observar sin límites. Bajé la mirada, sintiéndome sucia sin haber sido tocada. Con el paso de los días, esa sensación se volvió constante. Cada vez que mi mamá no estaba cerca, él encontraba la forma de estar en el mismo espacio que yo. No me decía nada directamente, pero su presencia pesaba. Se paraba demasiado cerca, me observaba en silencio, hacía comentarios sobre lo rápido que estaba creciendo, sobre cómo ya no era una niña. Mis hermanastros tampoco ayudaban. Me ignoraban cuando les hablaba, se burlaban cuando cometía errores, me hacían sentir como una intrusa. Compartir el baño era una batalla, la mesa era un campo de tensión, la casa entera parecía recordarme que yo sobraba. Mi mamá estaba cada vez más ausente emocionalmente. Dedicaba todo su tiempo a su nuevo esposo y a sus hijos. Si yo me quejaba, decía que exageraba. Si me veía triste, decía que era normal, que era una etapa. Yo empecé a callar. A guardar todo. A tragarme el miedo. Una tarde, mientras ella salió a hacer compras, él se quedó en la casa. Yo estaba en la cocina lavando platos cuando sentí que se paró detrás de mí. Demasiado cerca. Pude sentir su respiración. Mi cuerpo se tensó por completo. No me tocó, pero tampoco se movió. Se quedó ahí unos segundos eternos, disfrutando de mi incomodidad. Cuando escuchó el ruido de la llave en la puerta, se alejó como si nada hubiera pasado. Yo me quedé temblando. Esa noche lloré en silencio. No sabía cómo explicar lo que sentía. No tenía pruebas, solo miedo. Y tenía claro que si hablaba, nadie me creería. Mi mamá estaba demasiado enamorada de su nueva vida como para escucharme. Así comenzaron mis días en esa casa. Caminando con cuidado, midiendo cada palabra, tratando de no llamar la atención. Aprendiendo a hacerme invisible para sobrevivir. Sin saber que lo peor todavía estaba por venir. Con el paso de las semanas aprendí a leer la casa como quien aprende a leer señales de peligro en la calle. Sabía en qué momentos debía salir de mi cuarto, cuando era mejor quedarme encerrada, cuando mi padrastro estaba de buen humor y cuando su silencio significaba algo más oscuro. Mi cuerpo empezó a reaccionar antes que mi mente. Si escuchaba su voz en el pasillo, el estómago se me cerraba. Si sentía su presencia cerca, mis hombros se tensaban sin que yo pudiera controlarlo. Vivía en un estado constante de alerta, como si en cualquier momento algo fuera a romperse definitivamente. Mi mamá no notaba nada. O tal vez lo notaba, pero prefería no verlo. Cada mañana se iba a trabajar con un beso rápido y una sonrisa cansada, prometiendo volver temprano. Yo me quedaba sola con ellos, con esa familia que no era mía y que nunca intentó serlo. Al principio intenté ayudar más, pensando que si era útil, si no molestaba, si hacía todo bien, las cosas mejorarían. Limpiaba, cocinaba, cuidaba a la niña pequeña cuando me lo pedían. Pero nada cambiaba. Al contrario, mientras más invisible trataba de ser, más fácil parecía para ellos ignorarme o pasar por encima de mí. Mi hermanastra mayor comenzó a mostrar un rechazo más directo. Si yo dejaba algo fuera de lugar, me lo reclamaba como si fuera una falta grave. Si usaba el baño más tiempo, golpeaba la puerta con fuerza. Una vez tomó una chaqueta mía sin permiso y cuando se la pedí de vuelta me dijo que no fuera ridícula, que en esa casa todo era de todos, excepto cuando yo necesitaba algo. Yo apreté los labios y me fui. No tenía energía para discutir. El hijo de mi padrastro se volvió más hostil. Me hacía comentarios hirientes, se burlaba frente a otros, me decía que yo no pertenecía ahí. Una tarde, mientras mi mamá no estaba, me encerró el paso en el pasillo y me dijo en voz baja que su papá no confiaba en mí, que mejor me cuidara. No entendí del todo lo que quiso decir, pero la forma en que sonrió me dejó helada. Era como si disfrutara verme asustada. Y mi padrastro, él empezó a perder el cuidado. Ya no se conformaba con mirar de lejos. Buscaba cualquier excusa para hablarme a solas, para pedirme favores innecesarios, para hacerme sentir observada. Me preguntaba cosas que no tenía derecho a preguntar, como si ya tuviera permiso sobre mi intimidad.
Comentaba sobre mi cuerpo de una forma que me hacía querer desaparecer. Decía que estaba creciendo muy rápido, que debía cuidarme, que los hombres miraban mucho. Yo no respondía. Bajaba la cabeza y me iba. Una tarde, mientras mi mamá estaba trabajando horas extras, él me pidió que lo ayudara a ordenar unas cajas en el garaje. Dije que tenía tarea. Insistió. Su tono no dejaba espacio para negarse. Bajé con el corazón latiendo fuerte. El garaje era frío, oscuro, y el silencio ahí abajo se sentía pesado. Me indicó qué mover, dónde poner las cosas. Yo hacía todo rápido, sin mirarlo. En un momento se acercó demasiado para mostrarme algo. Su brazo rozó el mío. Fue un contacto mínimo, pero mi cuerpo reaccionó como si me hubiera quemado. Di un paso atrás de inmediato. Él sonrió. Una sonrisa lenta, satisfecha. No dijo nada. Yo subí las escaleras casi corriendo y me encerré en mi cuarto. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cama, abrazando mis piernas, tratando de entender cómo había llegado a ese punto. Pensé en mi papá, en cómo él nunca permitió que nadie me hiciera sentir menos. Pensé en mi mamá, en lo lejos que estaba de mí aún viviendo en la misma casa. Y pensé en lo sola que estaba. Intenté hablar con mi mamá varias veces. No directamente, no con palabras claras, porque tenía miedo. Le decía que no me sentía cómoda, que la casa me hacía sentir mal, que no dormía bien. Ella siempre respondía igual. Que yo debía adaptarme. Que no fuera conflictiva. Que su esposo estaba haciendo un gran esfuerzo por nosotras. Que yo debía agradecer. Cada una de esas palabras era como una puerta que se cerraba en mi cara. Un día llegué de la escuela y encontré mis cosas desordenadas. Mi cuarto no tenía seguro, y alguien había entrado. Mis cuadernos estaban abiertos, mi ropa revuelta. No sabía quién había sido, pero lo sentí como una invasión más. Me senté en la cama y lloré en silencio. Ya no tenía un solo espacio que fuera mío. La niña pequeña también empezó a tratarme con desprecio. Repetía frases que no eran suyas. Me decía que yo no era su hermana, que su papá mandaba ahí, que yo debía obedecer. Una tarde me quitó un cuaderno y lo rompió. Cuando intenté quitárselo, empezó a gritar. Mi mamá subió corriendo y sin escucharme me regañó. Dijo que yo debía tener más paciencia, que era solo una niña. Yo asentí. Siempre asentía. Las noches se volvieron más pesadas. Escuchaba pasos con más frecuencia. A veces se detenían frente a mi puerta, a veces seguían de largo. Yo no sabía si era imaginación o realidad, pero el miedo era real. Dormía con la luz encendida, con el cuerpo rígido, despertándome a cada ruido. Una noche soñé que intentaba gritar y no podía. Me desperté con la garganta seca, el corazón desbocado. Me di cuenta de que eso era exactamente lo que estaba pasando en mi vida. Quería hablar, pero no podía. Tenía miedo de lo que pasaría si lo hacía. Miedo de no ser creída. Miedo de empeorar las cosas. Mi padrastro comenzó a hacer comentarios más directos. Me decía que debía confiar en él, que ahora él era la figura de autoridad, que todo lo que hacía era por el bien de la familia. Una tarde, mientras mi mamá no estaba, se sentó en el sofá y me pidió que me sentara cerca. Dije que no. Su expresión cambió por un segundo. Luego volvió a sonreír. Me dijo que no fuera grosera. Yo me quedé de pie, con las manos temblando. Él se levantó despacio y dio un paso hacia mí. En ese momento escuchamos la puerta. Mi mamá había llegado. Él retrocedió como si nada hubiera pasado. Yo subí a mi cuarto y cerré la puerta con seguro improvisado usando una silla. Me senté en el piso, respirando rápido, tratando de calmarme. Esa fue la primera vez que pensé seriamente en escapar. No sabía cómo, ni cuándo, ni a dónde. Solo sabía que no podía seguir ahí. Empecé a buscar salidas pequeñas. Me quedaba más tiempo en la escuela. Caminaba sin rumbo después de clases. Me ofrecía para ayudar a una vecina con su negocio solo para no estar en casa. Cada minuto fuera era un respiro. Pero siempre tenía que volver. Una tarde, mientras caminaba sola, vi un cartel de apoyo a jóvenes en situación vulnerable. Me quedé mirándolo varios minutos. No entré.
Todavía no tenía el valor. Pero algo en mí se movió. Por primera vez pensé que quizá no estaba completamente atrapada. Esa noche, al volver a casa, mi padrastro me miró de una forma distinta. No sonrió. No habló. Solo me observó con una intensidad que me hizo estremecer. Sentí que algo estaba a punto de cruzar una línea que ya no tendría regreso. Y entendí que tenía que hacer algo pronto, porque si no lo hacía, esa casa terminaría por romperme por completo. Esa sensación de que algo estaba por romperse no me dejó dormir esa noche. Me quedé mirando el techo, contando respiraciones, escuchando cada ruido de la casa como si fuera una señal. El silencio era tan espeso que parecía tener peso. En algún momento escuché pasos, lentos, deliberados, y mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me senté en la cama, con el corazón golpeándome las costillas, sosteniendo la respiración. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. No tocaron. No se abrió. Solo estuvieron ahí, como si alguien quisiera que yo supiera que estaba al otro lado. Después se alejaron. Me quedé temblando, con lágrimas silenciosas cayéndome por la cara, preguntándome cuánto tiempo más podría soportar vivir así. A la mañana siguiente me levanté con ojeras profundas y un cansancio que no se iba ni con agua fría en la cara. Mi mamá estaba en la cocina, apurada, hablando de cosas sin importancia. Me preguntó si había dormido bien. La miré un segundo, dudando si decir la verdad. Al final mentí. Dije que sí. Siempre decía que sí. Era más fácil que explicar un miedo que ella no quería escuchar. Ese día en la escuela no pude concentrarme. Las palabras del profesor pasaban frente a mí como ruido. Yo solo pensaba en la casa, en la noche, en esa presencia al otro lado de la puerta. Durante el recreo me senté sola, como casi siempre. Una compañera se me acercó y me preguntó si estaba bien. Le sonreí débilmente. No supe qué responder. ¿Cómo explicar que mi casa se había convertido en un lugar del que quería huir? Cuando volví, la casa estaba en silencio. Mi mamá aún no había llegado y mis hermanastros estaban en sus cuartos. Traté de pasar directo a mi habitación, pero mi padrastro estaba en la sala. Me llamó por mi nombre. Su voz sonó tranquila, demasiado tranquila. Me detuve. No quería acercarme, pero sabía que ignorarlo podía empeorar las cosas. Caminé despacio hasta donde estaba, manteniendo distancia. Él me miró con atención, como si estudiara cada gesto. Me dijo que había notado que yo estaba distante, que parecía incómoda, que no quería colaborar con la familia. Hablaba como si yo fuera el problema. Yo no respondí. Solo asentía, esperando que terminara. Entonces dijo algo que me heló la sangre, que yo debía aprender a confiar en él, que ahora él era el hombre de la casa y que todo funcionaría mejor si yo no ponía resistencia. Esa palabra, resistencia, me quedó resonando en la cabeza. ¿Resistencia a qué? Quise preguntarlo, pero no pude. Mi voz no salía. Él se levantó del sillón y dio un paso hacia mí. Yo retrocedí sin pensarlo. Mi espalda chocó con la pared. Por un segundo sentí que el aire se iba. Él se detuvo, me miró fijamente y sonrió apenas, como si disfrutara de mi reacción. En ese momento se escuchó la puerta principal. Mi mamá había llegado. Él dio media vuelta y volvió a sentarse como si nada hubiera pasado. Yo subí corriendo a mi cuarto y cerré la puerta con seguro. Me dejé caer en el piso, con las manos temblando. Supe que estaba llegando al límite. Esa noche tomé una decisión silenciosa. Empecé a juntar mis cosas más importantes en una mochila, documentos, algo de ropa, el poco dinero que había logrado ahorrar ayudando a una vecina. No sabía cuándo me iría, ni a dónde, pero sabía que tenía que estar lista. Cada día que pasaba ahí era un riesgo más grande. Los días siguientes fueron una prueba constante. Mi padrastro parecía más atento, más controlador. Me preguntaba a qué hora volvía, con quién hablaba, por qué me tardaba. Mis hermanastros se sumaban a esa vigilancia. Si llegaba tarde, lo comentaban. Si me encerraba en mi cuarto, se burlaban. Yo sentía que la casa entera estaba contra mí. Intenté hablar otra vez con mi mamá. Una tarde, cuando estábamos solas, le dije que tenía miedo, que no me sentía segura. No le conté todo, no pude, pero le pedí que me escuchara. Ella suspiró, cansada, y me dijo que yo estaba exagerando,
que debía dejar de imaginar cosas, que su esposo jamás haría nada malo. Me dijo que estaba dañando su matrimonio con mis actitudes. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Entendí que, para ella, yo ya no era la prioridad. Esa misma noche mi padrastro volvió a pararse frente a mi puerta. Esta vez tocó. Supe que no debía abrir, pero el miedo me paralizó. Le dije que estaba durmiendo. Él respondió que solo quería hablar. Que no tuviera miedo. Esa frase me hizo temblar. No abrí. Escuché cómo suspiraba del otro lado, como apoyaba la mano en la puerta. Luego se fue. Me quedé despierta hasta el amanecer. Al día siguiente no fui a la escuela. Dije que me sentía mal. Mi mamá no insistió. Se fue a trabajar. Me quedé sola en casa. Aproveché ese tiempo para buscar información en Internet, usando el celular viejo que tenía. Busqué ayuda, números, lugares. Encontré un centro de apoyo para jóvenes en situación vulnerable, no muy lejos. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Sentía miedo, pero también algo nuevo, una pequeña chispa de esperanza. Esa tarde, cuando mi padrastro regresó antes de lo habitual, yo ya había decidido que no podía seguir ahí. Él me llamó desde la cocina. Dijo que necesitábamos hablar seriamente. Yo sentí que el corazón se me salía del pecho. Fui, con cuidado. Él estaba de pie, serio. Dijo que había notado mi actitud, que no le gustaba, que yo debía aprender a obedecer. Su voz era firme, autoritaria. Dijo que si seguía así, las cosas se pondrían difíciles para mí. En ese momento algo se rompió dentro de mí. Tal vez fue el cansancio, tal vez el miedo acumulado. Lo miré y, por primera vez, no bajé la cabeza. No grité, no lloré. Solo dije que quería irme. Que no me sentía bien ahí. Su expresión cambió. Se enojó. Dijo que yo no tenía a dónde ir, que dependía de ellos, que no fuera ridícula. Dio un paso hacia mí. Yo retrocedí, pero esta vez no me paralicé. Corrí a mi cuarto, tomé la mochila y bajé las escaleras sin mirar atrás. Salí de la casa con el corazón desbocado, sin saber exactamente qué iba a hacer. Caminé rápido, sin rumbo, hasta que sentí que ya no podía más. Me senté en una banca y lloré como no lo había hecho en meses. Pero junto al llanto había algo distinto, alivio. Por primera vez estaba fuera. No llamé a mi mamá. No sabía qué decirle. Tomé el bus hacia el centro de la ciudad, hacia ese lugar que había visto en Internet. Cada minuto en ese trayecto sentía miedo, pero también una sensación de libertad que nunca había conocido. Llegué al centro con las manos temblando. Toqué la puerta. Cuando me abrieron, supe que mi vida estaba a punto de cambiar. Todavía no sabía cómo iba a terminar todo. No sabía si podría seguir estudiando, si mi mamá me buscaría, si tendría que empezar desde cero. Pero una cosa era segura, ya no estaba dispuesta a seguir callando. Ya no quería sobrevivir en silencio. Había salido de esa casa sin mirar atrás, con el cuerpo cansado, el corazón herido y el alma llena de miedo, pero también con la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, había elegido cuidarme. Cuando crucé esa puerta sentí que el mundo se detenía por un segundo. El lugar no era grande ni bonito, pero había algo distinto en el aire. Nadie me miró con desconfianza, nadie me evaluó, nadie me hizo sentir culpable por estar ahí. Una mujer me habló con voz tranquila, me ofreció agua y me pidió que respirara. Yo no podía dejar de temblar. Tenía miedo de que todo fuera un error, de que alguien llamara a mi mamá, de que él apareciera para llevarme de vuelta. Pero nada de eso pasó. Me senté frente a ella y, por primera vez, conté mi historia sin medir cada palabra. No entré en detalles que aún no podía nombrar, pero hablé del miedo, de la incomodidad, de la sensación constante de peligro. Mientras hablaba, mis manos no dejaban de moverse, como si el cuerpo siguiera defendiendo algo incluso cuando ya no estaba en riesgo inmediato. Ella no me interrumpió. No dudó. No minimizó nada. Solo me escuchó. Y ese simple acto fue más sanador de lo que puedo explicar. Me explicaron que podía quedarme ahí unos días, que no estaba sola, que había opciones. Yo asentía a todo, sin terminar de creerlo. Esa noche dormí en una cama sencilla,
con una sábana limpia y una puerta que sí tenía seguro. Dormí profundo, sin sobresaltos. Por primera vez en mucho tiempo, mi cuerpo descansó. Al día siguiente desperté con una mezcla de culpa y alivio. Pensé en mi mamá. En si estaría preocupada, en si me buscaría. Parte de mí quería llamarla, otra parte tenía miedo de escuchar su voz y quebrarme. Pasaron 2 días antes de que me animara. Cuando lo hice, su reacción fue fría. Dijo que yo había exagerado, que había hecho un drama innecesario, que estaba destruyendo su familia. No me preguntó cómo estaba. No me pidió que volviera con cuidado. Solo me reprochó. Esa llamada cerró algo dentro de mí. Entendí que no siempre el amor alcanza cuando una persona decide no ver. Los días se convirtieron en semanas. Me ayudaron a volver a la escuela, a organizar mis horarios, a pensar en el futuro sin sentir que todo era una amenaza. Empecé terapia. Al principio no hablaba mucho. Me costaba ponerle palabras a lo que había vivido. Pero poco a poco entendí que no estaba loca, que no había exagerado, que mi cuerpo había reaccionado como reacciona a alguien que está en peligro. A veces me despertaba con miedo, creyendo escuchar pasos en el pasillo. Otras veces me sentía culpable por haberme ido, como si hubiera abandonado a mi mamá. La terapeuta me explicó que ambas cosas podían existir al mismo tiempo. Que podía amar y, aún así, protegerme. Que huir no siempre es cobardía, a veces es supervivencia. Con el tiempo dejé de temblar al escuchar una puerta cerrarse. Dejé de dormir con la luz encendida. Empecé a reírme sin sentir que algo malo iba a pasar después. Conocí a otras chicas con historias distintas, pero con el mismo miedo en los ojos. Nos entendíamos sin explicarnos demasiado. Cada una cargaba lo suyo, pero juntas éramos más fuertes. Nunca volví a esa casa. Mi mamá me llamó algunas veces más, siempre desde el reclamo, nunca desde la comprensión. Yo aprendí a poner límites. A decir que no, a cuidar mi silencio cuando hablar significaba volver a herirme. No fue fácil. Todavía no lo es. Hoy tengo 20 años. Vivo en un pequeño departamento compartido, trabajo medio tiempo y estudio. No todo es perfecto. Hay días en los que el pasado vuelve sin avisar, en los que una mirada o una frase me hacen sentir pequeña otra vez. Pero ahora sé algo que antes no sabía, el miedo no manda en mi vida. No puedo decir que todo terminó bien, porque algunas heridas no se cierran del todo. Pero sí puedo decir que sobreviví. Que me fui antes de romperme por completo. Que elegí cuidarme cuando nadie más lo hizo. Si estás escuchando esta historia y algo dentro de ti se reconoce en mis palabras, quiero que sepas esto, no estás exagerando. Tu miedo importa. Tu incomodidad importa. Tu vida importa. A veces el lugar que debería protegernos es el que más daño nos hace, y aún así tenemos derecho a salir de ahí. Yo sigo caminando. Con cicatrices, sí, pero también con fuerza. Y aunque hubo un tiempo en el que solo resistía, hoy puedo decir que, poco a poco, estoy aprendiendo a vivir sin miedo.